Las calles de la colonia Roma Norte hervían bajo el sol de marzo cuando mi vida se desplomó en menos de 5 minutos. Esta es la historia de cómo un padre soltero como yo descubrió que a veces el destino te golpea exactamente donde más duele, para enseñarte dónde realmente perteneces. ¿Desde qué ciudad nos ven? Eran las 3 de la tarde cuando salí de la oficina corporativa en Polanco. El edificio de cristal me escupió hacia la banqueta como todos los días durante los últimos 4 años. Mi camisa blanca ya pegaba al cuerpo por el calor húmedo que caracteriza esta temporada en la Ciudad de México. Los claxones mezclados con el rugido constante del periférico creaban esa sinfonía urbana que ya formaba parte de mi rutina. Caminé hacia el metro Polanco arrastrando los pies. Los números rojos en mi cuenta bancaria bailaban en mi mente. 3,000 pesos hasta fin de mes. La colegiatura de Sofía vencía en una semana. 8,500 pesos que no tenía. Mi hija de 7 años merecía seguir en esa escuela privada, la misma donde había conocido amigos desde preescolar. Era lo único estable en su mundo después del divorcio. El vagón del metro olía a sudor y desinfectante barato. Me aferré al tubo de acero, mientras el tren se sacudía hacia el sur. A mi lado, una mujer hojeaba un periódico donde la primera plana gritaba sobre la crisis económica. Los precios de todo subían. Mi salario seguía igual desde hacía 2 años. Bajé en la estación Insurgentes y caminé 4 cuadras hasta el Soriana. El supermercado representaba mi estrategia de supervivencia. Ofertas, cupones, marcas genéricas. Había memorizado los días de descuento en cada pasillo. Los martes, 20% menos en lácteos. Los miércoles, productos de limpieza al 2x1. El aire acondicionado del lugar me golpeó como una bofetada fría. Tomé un carrito que chirriaba de la rueda trasera. Sofía llegaría a las 6 de casa de su madre. Teníamos que cenar algo, hacer tarea, ver una película. Los rituales que mantienen unida una familia rota. Avancé por el pasillo de cereales calculando mentalmente cada peso. Las cajas de avena genérica costaban 40 pesos menos que las de marca. El aceite en presentación familiar duraba 2 semanas más. Cada decisión era una ecuación entre nutrición y economía. Fue en el pasillo de carnes frías donde lo vi. Ricardo Mendoza, director general de la empresa donde trabajaba, empujaba un carrito plateado cargado de productos gourmet, jamón serrano, quesos importados, vino tinto que costaba más que mi despensa completa. Vestía un polo azul marino y pantalones de lino que gritaban fin de semana de clase alta. Nuestros ojos se cruzaron por casualidad. Su expresión cambió de sorpresa a algo que no pude descifrar inmediatamente. Sonrió con esa sonrisa calculada que usaba en las juntas directivas. Se acercó empujando su carrito como si fuéramos viejos amigos. Lo que susurró junto a mi oído me heló la sangre. Las palabras llegaron envueltas en un aliento a café caro y menta. Su voz baja, casi imperceptible entre el murmullo de compradores y el zumbido de refrigeradores. Una propuesta que sonaba a chantaje disfrazado de oportunidad. Mi mundo se tambaleó ahí mismo, entre latas de atún y paquetes de salchichas en oferta. Sentí como el piso de cerámica fría parecía hundirse bajo mis pies. El ruido del supermercado se volvió lejano, como si estuviera bajo el agua. Los fluorescentes del techo parpadeaban creando sombras extrañas sobre su rostro satisfecho. No respondí inmediatamente. No podía. Las palabras se atoraron en mi garganta como si fueran piedras filosas. Él siguió sonriendo mientras esperaba mi reacción, estudiando cada gesto de mi cara como si fuera un documento que debía aprobar. Pensé en Sofía, en su sonrisa cuando me platicaba sobre su día en la escuela, en las noches que me preguntaba por qué papá siempre se veía preocupado, en los sueños que tenía de ser veterinaria cuando fuera grande, en todo lo que podría perder si tomaba la decisión equivocada en este momento. También pensé en mi ex esposa, en sus constantes reproches sobre mi incapacidad para proveer estabilidad económica, en las miradas de lástima de otros padres en las juntas escolares, en las noches en vela haciendo cuentas que nunca cuadraban. Ricardo siguió ahí parado, esperando. Su carrito seguía cargado de lujos, mientras el mío contenía lo básico para sobrevivir una semana más. La diferencia entre nuestras realidades nunca había sido tan evidente como en ese pasillo iluminado por luces artificiales.
Finalmente logré articular una respuesta. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que era una decisión importante que no podía tomar a la ligera. Mis palabras sonaron más firmes de lo que me sentía por dentro. Él asintió con esa expresión de superioridad que conocía bien de las oficinas corporativas. Me palmeó el hombro como si fuéramos cómplices de algo secreto. Luego se alejó empujando su carrito hacia la sección de vinos, silbando una melodía que no reconocí. Me quedé ahí parado, sosteniendo una lata de frijoles que había tomado sin darme cuenta. El precio en la etiqueta decía 18 pesos. 18 pesos que representaban una comida para mi hija y para mí. Las siguientes horas pasaron como en cámara lenta. Terminé mis compras de manera automática, pagué en la caja de autoservicio para evitar interacción humana y caminé de regreso a casa cargando 2 bolsas que parecían pesar toneladas. Esa noche, mientras Sofía hacía su tarea de matemáticas en la mesa de la cocina, yo fingí revisar unos documentos en mi laptop. En realidad, estaba perdido en mis pensamientos, tratando de entender cómo mi vida había llegado a este punto. Como un encuentro casual en un supermercado, había puesto en jaque todo lo que creía saber sobre mí mismo. La decisión que tenía que tomar no solo afectaría mi futuro, sino el de mi hija también. El lunes por la mañana llegué temprano a las oficinas de Constructora Vázquez en la colonia Roma Norte, esperando que el fin de semana hubiera borrado de la memoria de don Eduardo nuestro encuentro en el Soriana. El aroma a café recién hecho llenaba el lobby de mármol gris. Pero mi estómago se contrajo cuando vi que su secretaria, Carmen, me observaba con una sonrisa extraña. Me dirigió hacia su oficina sin las formalidades habituales. Él estaba de pie junto a la ventana que daba hacia la avenida Insurgentes, contemplando el tráfico matutino. Cuando se volvió hacia mí, sus ojos tenían esa misma intensidad que había visto entre los pasillos de cereales y productos de limpieza. Su propuesta llegó envuelta en palabras cuidadosamente elegidas. Me explicó que necesitaba a alguien de confianza para acompañarlo a eventos corporativos, cenas de negocios, reuniones sociales. Su esposa había fallecido hace 3 años y la imagen de ejecutivo soltero no le convenía en ciertos círculos empresariales. La compensación sería generosa, 30,000 pesos mensuales adicionales a mi salario, más gastos de vestimenta y representación. Mientras hablaba, yo calculaba mentalmente lo que esa cantidad significaba. La colegiatura de Sofía cubierta por completo. Mudarnos a un departamento más amplio, quizás en la colonia del Valle. Dejar de contar cada peso en el supermercado. La posibilidad de que mi hija tuviera las oportunidades que yo nunca pude darle, pero también entendía lo que realmente me estaba pidiendo. No era solo acompañarlo a eventos, era representar un papel, fingir una intimidad que no existía, convertirme en una extensión de su imagen pública. Era vender algo más que mi tiempo de trabajo. Le pedí un día para pensarlo. Asintió con la misma sonrisa controlada que había mostrado en el supermercado. Y me entregó una tarjeta con un número telefónico privado. Me dijo que tenía hasta el miércoles para decidir, porque el viernes había una cena importante con inversionistas japoneses en el Hotel Camino Real. Esa tarde, mientras esperaba a Sofía fuera de su escuela primaria en la colonia Narvarte, observé a los otros padres que llegaban en sus camionetas nuevas. Algunos ni siquiera se bajaban del vehículo. Simplemente tocaban el claxon y sus hijos corrían hacia ellos. Yo siempre me paraba junto a la reja, esperando ver la sonrisa de mi hija cuando me descubría entre la multitud. Ella salió corriendo como siempre, su mochila rebotando en su espalda. Me contó sobre su día mientras caminábamos hacia la estación del metro. Su maestra había elogiado su dibujo de la familia. En el papel, éramos solo 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo, pero ella lo había dibujado como si fuéramos los más felices del mundo. Esa noche, después de ayudarla con su tarea y acostarla, me senté en la pequeña sala de nuestro departamento de 2 cuartos. El refrigerador zumbaba en la cocina, y podía escuchar los televisores de los vecinos a través de las delgadas paredes. Tomé la tarjeta que me había dado don Eduardo y la giré entre mis dedos. El aroma a café instantáneo llenaba la habitación. Era lo único que podía permitirme para mantenerme despierto durante las noches en que revisaba proyectos hasta tarde. ¿Te está gustando la historia? Dale un pequeño like y no olvides suscribirte. ¡Vamos, sigamos!
Pensé en lo diferente que sería todo con esos 30,000 pesos extra. Pensé también en el precio que tendría que pagar por ellos. El martes por la mañana, don Eduardo me llamó a su oficina nuevamente. Esta vez no había preámbulos. Me mostró fotografías de la cena del viernes, el salón privado del hotel, la lista de invitados, incluso suggestions de vestimenta. Me explicó que los japoneses valoraban mucho la estabilidad familiar en sus socios comerciales. Mi presencia daría la imagen de un hombre confiable, establecido. Le pregunté qué tendría que hacer exactamente. Me respondió que solo comportarme naturalmente, como si fuéramos una pareja establecida. Nada más. Sus palabras sonaban razonables, profesionales, pero algo en su tono me hizo entender que había capas de significado que no estaba expresando abiertamente. Salí de su oficina con más preguntas que respuestas. Durante el resto del día, traté de concentrarme en los planos de un centro comercial en Polanco, pero mis pensamientos regresaban constantemente a la propuesta. ¿Era esto realmente una oportunidad laboral o algo completamente diferente disfrazado de trabajo? Esa tarde, mientras Sofía jugaba en el pequeño parque cerca de nuestro edificio, observé a una pareja joven que empujaba a su bebé en un columpio. Se veían tan naturales, tan genuinos en su felicidad. Me pregunté si alguna vez podría representar esa naturalidad con alguien a quien apenas conocía. Alguien que tenía poder sobre mi sustento y el de mi hija. El miércoles llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté antes del amanecer, escuchando los primeros camiones que pasaban por la avenida División del Norte. Sofía seguía durmiendo en su cama individual, abrazando el oso de peluche que le había regalado en su último cumpleaños. Su rostro pacífico me recordó por qué estaba considerando la propuesta en primer lugar. Llegué a la oficina con la decisión tomada, pero también con un nudo en el estómago que no había sentido desde los primeros días después del divorcio. Don Eduardo me recibió con la misma sonrisa controlada, pero pude percibir cierta tensión en sus hombros cuando le dije que aceptaba su propuesta. Me entregó un sobre con efectivo para comprar un traje adecuado para la cena. 5,000 pesos en billetes nuevos que olían a tinta fresca. Me explicó que tenía que verme impecable, que los detalles eran importantes en estos círculos. Su secretaria ya había hecho una cita para mí en una sastrería de la zona rosa. Esa noche, mientras Sofía cenaba quesadillas que había preparado con el queso más barato del supermercado, le dije que tendría que trabajar tarde el viernes. Ella asintió sin hacer preguntas, acostumbrada a mis horarios irregulares. Me pidió que le trajera un dulce si pasaba por alguna tienda. Le prometí que lo haría, sintiendo el peso de todas las promesas que estaba a punto de romper o cumplir. El jueves por la tarde, salí temprano del trabajo para ir a la sastrería. El lugar olía a tela nueva y vapor de plancha. El sastre, un hombre mayor con lentes de aumento, me tomó medidas con la precisión de alguien que había vestido a muchos hombres para ocasiones importantes. Me preguntó para qué evento era el traje. Le dije que para una cena de negocios, y él asintió como si entendiera exactamente de qué tipo de cena estaba hablando. Cuando me probé el traje terminado, casi no me reconocí en el espejo. El corte elegante, la tela de calidad, los zapatos de cuero genuino que don Eduardo había insistido en que comprara también. Por un momento, pude ver la versión de mí mismo que él quería presentar al mundo. Un hombre exitoso, estable, digno de confianza, pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida, seguía siendo el mismo padre soltero que contaba pesos en el supermercado, que se desvelaba preocupado por el futuro de su hija, que había aceptado una propuesta que aún no entendía completamente. El viernes llegó con una lluvia ligera que hacía brillar las calles de la ciudad. Me vestí con el traje nuevo en el baño de la oficina, evitando las miradas curiosas de mis compañeros. Don Eduardo me esperaba en el estacionamiento, impecable en su propio traje oscuro, conduciendo un Mercedes que olía a cuero y ambientador caro. Durante el trayecto hacia el Hotel Camino Real, me explicó los nombres de los invitados, sus empresas, los temas de conversación que debía evitar. Me dijo que me presentaría como su pareja, sin dar demasiados detalles sobre nuestra relación. Solo tenía que seguir su ejemplo y comportarme con naturalidad. Cuando llegamos al hotel, el valet parking tomó las llaves del auto con la familiaridad de quien conoce a los clientes habituales. El lobby del hotel brillaba con mármol y cristal, lleno de ejecutivos y mujeres elegantes
que se movían con la confianza de quienes pertenecen a ese mundo. Don Eduardo puso su mano en mi espalda baja mientras nos dirigíamos hacia los elevadores. El gesto parecía protector, íntimo, pero yo sabía que era pura actuación para cualquiera que pudiera estar observando. Aún así, sentí un escalofrío que no supe cómo interpretar. La cena transcurrió en un salón privado con vista panorámica de la ciudad. Los inversionistas japoneses eran hombres serios que hablaban en voz baja y observaban cada detalle. Don Eduardo me presentó con una sonrisa que parecía genuina, y yo estreché manos, sonreí en los momentos apropiados, asentí cuando era necesario, pero mientras representaba mi papel, no pude evitar pensar en Sofía, cenando sola en nuestro pequeño departamento, viendo caricaturas en la televisión mientras esperaba a que regresara. Pensé en el precio que ambos estábamos pagando por esos 30,000 pesos extra, aunque ella aún no lo supiera. La cena se extendió por 3 horas en ese restaurante de Polanco, donde el aroma del mole de olla se mezclaba con el humo de cigarros caros. Esta es la historia de un padre que descubrió que el precio de la dignidad no siempre es el que creemos. Díganme desde qué ciudad nos ven. La conversación fluía entre números, proyecciones y brindis con vino tinto, mientras yo permanecía callado, observando los gestos calculados de don Eduardo. Cada vez que los inversionistas japoneses hacían una pregunta técnica, él me miraba esperando que confirmara con un asentimiento, como si yo fuera su socio de toda la vida, pero algo en su comportamiento me inquietaba. La forma en que su mano se posaba en mi hombro cuando explicaba algún punto, la manera en que se dirigía a mí como si fuéramos íntimos, los comentarios sobre lo bien que trabajábamos juntos. Los japoneses nos observaban con esa cortesía profesional que no revela nada, pero yo sentía que algo no encajaba. Cuando finalmente nos despedimos en el lobby del hotel, don Eduardo me acompañó hasta la calle. Las luces de Masaryk brillaban sobre el pavimento húmedo por la llovizna nocturna que había comenzado. Me entregó un sobre con los 30,000 pesos que me había prometido, pero su sonrisa tenía algo diferente. Me explicó que los japoneses habían quedado muy impresionados, especialmente con la forma en que nos veíamos trabajando juntos. Sus palabras sonaban extrañas, como si hubiera algo más detrás de ellas. Luego me comentó que tendríamos más cenas como esta en las próximas semanas, que era importante mantener la imagen de equipo consolidado. El taxi que me llevó de regreso a casa atravesó las calles vacías del centro, pasando frente a los puestos de tacos que aún servían a los trabajadores del turno nocturno. El dinero en mi bolsillo se sentía pesado, pero no de la forma que había esperado. Algo había cambiado durante esa cena. Algo que no podía definir, pero que me generaba una sensación incómoda en el estómago. Sofía dormía profundamente cuando llegué al departamento. Su respiración tranquila contrastaba con la confusión que sentía. Me quedé parado junto a su cama, observando su rostro relajado, y me pregunté si estaba haciendo lo correcto. El dinero podía resolver nuestros problemas inmediatos, pero comenzaba a sospechar que el precio real era más alto de lo que había imaginado. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad aparente. Trabajaba en mis proyectos habituales, llevaba a Sofía al colegio, hacía las compras en el mercado de San Juan, pero don Eduardo comenzó a llamarme con mayor frecuencia, siempre con pretextos relacionados al trabajo, pero con un tono que me resultaba cada vez más familiar. Una tarde, mientras revisaba unos planos en mi escritorio, recibí un mensaje suyo pidiéndome que lo acompañara a una exposición de arte en Roma Norte. No era una cita de trabajo formal, sino algo más personal. Algo que, según él, nos ayudaría a conocernos mejor para futuras colaboraciones. La galería estaba llena de gente elegante, que se movía entre las obras con copas de vino blanco en las manos. Don Eduardo me presentó a varios de sus conocidos como su colaborador más talentoso. Pero la forma en que lo decía, la manera en que su mano se quedaba en mi espalda baja un segundo más de lo necesario, comenzaba a formar un patrón que no podía ignorar. Fue durante esa exposición cuando finalmente entendí lo que realmente estaba sucediendo. Mientras observábamos una pintura abstracta llena de colores vibrantes, don Eduardo me comentó lo bien que nos veíamos juntos, lo natural que parecía nuestra colaboración. Sus palabras tenían una carga que iba más allá de lo profesional. Me di cuenta de que para él, y probablemente para los inversionistas japoneses,
Yo no era solo un arquitecto contratado para un proyecto. Era algo más, algo que había estado interpretando sin saberlo desde esa primera cena. La revelación me golpeó como un puño en el estómago. Esa noche, caminando solo por las calles empedradas de Coyoacán, después de despedirme de don Eduardo, entendí la verdadera naturaleza del acuerdo al que me había comprometido. El dinero extra no era por mi trabajo adicional, sino por representar un papel que ni siquiera sabía que estaba interpretando. Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles de mi vida adulta. Cada llamada de don Eduardo me generaba ansiedad. Cada invitación me colocaba en una posición más incómoda. Pero necesitaba el dinero, y él lo sabía. Sofía había comenzado clases de natación que tanto deseaba. Habíamos comprado la computadora que necesitaba para el colegio. Incluso, habíamos ido al dentista por primera vez en 2 años. Pero el peso emocional de la situación comenzó a afectar todo lo demás. No dormía bien, perdía la concentración en mis proyectos regulares, me irritaba con facilidad. Sofía notó el cambio en mi comportamiento y una noche me preguntó si estaba enfermo, si había algo de lo que debía preocuparse. Su pregunta inocente fue el momento decisivo. Mientras la tranquilizaba y le explicaba que solo estaba cansado por el trabajo, me di cuenta de que estaba mintiendo no solo a ella, sino a mí mismo. El dinero que tanto necesitábamos se había convertido en una cadena que me ataba a una situación que no podía sostener. La decisión llegó una mañana mientras desayunábamos chilaquiles rojos en nuestro pequeño comedor. Sofía me contaba emocionada sobre un proyecto de ciencias que estaba. Me di cuenta de que prefería enfrentar nuestras dificultades económicas con honestidad que seguir viviendo esa mentira. Esa tarde llamé a don Eduardo y le expliqué que no podría continuar con las colaboraciones especiales. Intentó persuadirme, me ofreció más dinero. Me recordó lo importante que era mantener la relación profesional. Pero por primera vez en semanas, mi respuesta fue firme y definitiva. La conversación terminó con una tensión palpable. Sabía que probablemente perdería otros proyectos con su empresa, que nuestras finanzas volverían a ser complicadas. Pero cuando colgué el teléfono, sentí un alivio que no había experimentado desde que comenzó toda esta situación. 6 meses después, mientras esperábamos el camión en una parada de Insurgentes Sur una tarde de domingo, Sofía me preguntó por qué ya no trabajaba tanto los fines de semana. Le expliqué que había decidido priorizar el tiempo con ella, que algunos proyectos no valían la pena el esfuerzo extra. Ella asintió con esa sabiduría particular de los niños que entienden más de lo que los adultos creemos. Me tomó de la mano mientras subíamos al transporte y me dijo que le gustaba más cuando estaba tranquilo, cuando reía con facilidad como antes. El aroma de los tamales que vendía una señora en la esquina de nuestra calle llegó hasta nosotros mientras caminábamos a casa. Ese olor, que había estado presente en tantos momentos importantes de mi vida, ahora representaba algo diferente. Ya no era solo el recuerdo de tiempos difíciles, sino la confirmación de que la dignidad y la paz mental no tienen precio. Ahora entiendo que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en la tranquilidad con la que puedes mirarte al espejo cada mañana. Sofía y yo seguimos viviendo con lo justo, pero construimos nuestro futuro sobre cimientos sólidos, sin comprometer quiénes somos por dinero que al final resulta más caro de lo que aparenta. Si ustedes han vivido alguna situación similar, donde tuvieron que elegir between la necesidad económica y sus valores personales, compártanlo en los comentarios. A veces las historias de otros nos ayudan a encontrar nuestro propio camino.